Vamos a saludar a Vladimir Peña. Vladimir, buen día. Te saludamos Antonio y Rubén. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Rubén. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Acabamos de hablar con el coordinador del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de Santa Cruz, Johnny Rojas. Nos decía de que los incendios son similares o más graves que en 2019. Ahí nosotros elucubrábamos cuál será el interés de quemar Santa Cruz, quizás los productores, quizás también hayan intereses políticos contra la gobernación. ¿Cuál es la evaluación que hace Vladimir allí en Santa Cruz, donde seguramente la humareda debe ser pan de cada día? Es un problema que tenemos recurrente año a año y es lamentable que no se haya abordado durante todo este tiempo con medidas mucho más estructurales que simplemente tratar de socorrer cada vez que hay un incendio. Ujú. Considero que esto plantea un dilema de fondo. Santa Cruz tiene una enorme vocación productiva, la conocemos, es el gran sustento del país, produce cerca del 70% de los alimentos del país y eso también tiene un costo en términos medioambientales. Entonces, considero que no solo se trata de buscar quién es el que quema, quién es el que incendia, sino ver de forma más integral el problema de los incendios, que tiene que ver con nuestra producción, nuestra forma de producción, tiene que ver también con normas incendiarias que siguen Ujú. siendo terriblemente flexibles para que la gente se aproveche. No puede ser que se siga pagando 20 centavos por cada hectárea que se quema, es una cuestión ridícula aquello. Entonces, considero que esto no solamente en Santa Cruz, sino en el conjunto del país, tenemos que abordar el tema de los incendios y ver cómo afrontamos estos retos que no son ni siquiera ya de los bolivianos, sino retos globales que tienen que ver con el cambio climático, con mejorar nuestra forma de producir, con mayor sostenibilidad. Esos son los temas que tenemos que discutir, debatir y cambiar. Santa Cruz no va a modificar su forma de producir, su vocación productiva, pero sí creo que podemos perfeccionar los medios, los mecanismos de producción para que estos sean más sostenibles y evitemos todos estos incendios que son, insisto, recurrentes año a año y solamente nos quedamos en el lamento. Así es, Vladimir. Una pena por ese lado, ¿no? Sí. Vladimir, han pasado varias cosas en los últimos días. Queremos comenzar contigo hablando sobre estas reuniones que ha tenido el gobierno con distintos sectores productivos, económicos del país, con Santa Cruz también. El fin de semana incluso estuvo el presidente por allí. Se llegaron a firmar 4 acuerdos que los debes conocer. En fin, ¿qué impresión te deja? ¿Qué piensas sobre todo esto que está haciendo el gobierno en este momento, cuando los problemas económicos se han agudizado? ¿Qué nos dices, Vladimir? Considero que el 6 de agosto fue un punto de inflexión. Hablo del discurso mensaje a la nación del presidente Arce, acostumbrado a la inercia, a no moverse, quiso dar un golpe en la mesa con el tema de varias medidas de acción política, unas más cuestionables que otras, sin duda, pero considero que el presidente consideraba que no podía seguir en el letargo, tanto por la situación económica y también por los tiempos electorales que ya vive el país. En ese sentido, considero positivo que así haya sido forzado por la situación, por la Ujú. realidad económica, que el presidente abra el gobierno a otros sectores que no comúnmente han estado dialogando con el gobierno. La situación es muy grave, es muy Ujú. crítica, se necesita del esfuerzo de todos, se necesita arrimar el hombro y en este caso considero particularmente por la crisis financiera, por la escasez de dólares que hay en el país, que es uno de los problemas, pero los problemas estructurales están detrás de aquello. El sector productivo del país y particularmente el sector exportador cruceño es bastante importante para de alguna manera paliar la escasez de dólares. Lo que uno aspira es que estos diálogos Ujú. sean fructíferos, sean beneficiosos. Se han dado pequeños pasos que son parches, no son soluciones estructurales.
pero ojalá la situación vaya mejorando y no sea como en el pasado, algunas fotos que hubieron, algunas reuniones, mejor dicho, que quedaron simplemente en fotos como un testimonio de un diálogo de sordos, ¿no? Hoy, insisto, la situación es grave, espero que el presidente haya comprendido aquello y los gabinetes o esta forma de diálogo que el presidente ha encarado con los diferentes sectores productivos del país tienen que ser fructíferos, porque si no, obviamente la crisis va a seguir escalando y eso nos perjudica a todos. Ahora, sobre el tema de la cuestión política, sobre los referendos, creo que ha sido un gran error del presidente, pero bueno, enseguida seguro nos referiremos a aquello. Ahora han también transcurrido otros procesos en medio de estos diálogos que aparentemente le están dando una estabilidad, por lo menos temporal, al país en términos de conflictos, de demandas, de protestas. La convocatoria ya definitiva a elecciones judiciales y también la anulación, no, la suspensión de las elecciones primarias. ¿Cuánto alimentan esto al estado de situación del país, estos dos elementos? Sí, el ambiente está muy abrumado. El presidente, les decía antes, considero que se equivocó con el tema de los referéndums. Ujú. Todavía se nota que las decisiones del gobierno se toman en clave interna de la disputa Evo-Arce, eso es muy evidente, y la convocatoria al referéndum lo vuelve a ratificar. Ahora hay que clarificar el ambiente, estamos con una situación de incertidumbre que eso traslada mayor agobio a la gente, ¿no? El presidente creo que tiene que alejarse de los procesos electorales y particularmente de la disputa interna con Evo, le ha hecho muchísimo daño, le sigue haciendo daño, pero al parecer va a ser algo que va a marcar su administración hasta el final. Digo esto por las medidas que estableció él y el discurso además del propio 6 de agosto, ¿no? No soy muy optimista en que todo esté definido respecto a los tres procesos electorales. Hablo de las elecciones judiciales, de la suspensión de las primarias y del propio referéndum o los referéndum que ha dicho el presidente que va a convocar, ¿no? Digo esto porque de alguna manera hay intereses que se conjugan en estos tres procesos electorales. Por ejemplo, el tema de la elección judicial es sabido que el presidente y su gobierno no quieren porque están muy cómodos con los autoprorrogados. Cambiar magistrados en un momento de fragilidad, de debilidad del gobierno, tiene mucho riesgo. Me imagino que todos están ahí con la calculadora viendo a todos los candidatos del Constitucional, porque ahí se va a concentrar buena parte del futuro político de los líderes del MAS. Segundo, el tema de las primarias lo veo un poco más claro, que eso se esté ya dado por suspendido. Sin embargo, sigue siendo una base de lucha de Evo Morales para tratar de disputar el liderazgo interno a Arce, dado que ante la sentencia inhabilitatoria de Evo, lo único que le queda es ir a confrontarlo y desafiarlo en una interna. Y para eso son las primarias. Eso le viene como anillo a dedo a Evo Morales, así que me imagino que va a resistir respecto a la realización de las primarias. Entonces, primaria, de alguna manera hay un amplio consenso, pero no tiene ningún sentido, excepto para Evo, que se lleve en el país. Sin embargo, hacer los referéndum con una gran cuestionante de legalidad y de constitucionalidad a la convocatoria del presidente y hacerlo el mismo día, si es que se termina convocando el 1 de diciembre con las judiciales, al final termina matando las judiciales porque son dos elecciones muy distintas, ¿no? ¿Cómo la gente va a ir a elegir a los magistrados sin conocerlo con un proceso electoral que puede ser altamente polarizante por los temas que ha dicho el presidente que va a someter a referéndum? Entonces, considero que si el presidente realmente quiere por lo menos dar algo de certidumbre y tranquilidad a la gente, debe retirar su propuesta de convocatoria a referéndum porque no tiene las facultades para convocar, por un lado, y por el otro, es una medida que va en contrasentido de la búsqueda de elecciones judiciales para empezar un nuevo tiempo en una justicia tan venida a menos. Vladimir, ya entrando un poquito más en profundidad con relación al referéndum.
¿Tú crees, por ejemplo, en el tema de los hidrocarburos, de repente sí, de repente uno diga, de repente es bueno saber qué opina la gente sobre levantar o no la subvención, pero los otros temas, ¿tú crees que haga falta, por ejemplo, que la gente opine sobre cuánto tiempo tiene que gobernar una persona, si tiene que tener 2 o 3 mandatos, o cuando ya tenemos eso escrito en la Constitución? ¿Qué nos dices, O los Vladimir? escaños. O, por ejemplo, los escaños, que también lo tenemos muy bien claro en la Constitución y todavía incluso ni siquiera tenemos los resultados del censo. Cuando escuché al presidente los motivos por los cuales convocaba o pretendía convocar a referéndum, se me vino a la mente 2 referéndums históricos del último tiempo, ¿no? Fuera del país. El Brexit en el Reino Unido y el referéndum por la paz en Colombia. Mira lo que le ha costado al Reino Unido un referéndum que pensaban que no iba a llegar donde llegó. Y segundo, algo más cerca nuestro, ¿no? ¿Quién pensaba que los colombianos iban a votar contra la paz, entre comillas, en Colombia, cuando no fueron a respaldar a un presidente que había logrado cerrar un ciclo histórico de 50 años de guerrilla en Colombia? Entonces sería ilógico, ¿no? Que la gente vaya en contra, pero al final la gente votó por el Brexit y votó en contra del referéndum de Santos de paz en Colombia. Entonces hay que ser muy responsable cuando se convoca un referéndum. Una medida fácil es, y se cae en el populismo, decir que la gente decida, sí. Y algunas veces es muy difícil competir con aquello, ¿no? Que la gente decida, que el pueblo es soberano y está por encima de las leyes y de todo, ¿no? Este discurso irresponsable. En este sentido, considero que hay un trasfondo del presidente en el tema del referéndum o de esta intención de convocar a referéndum, además de su cuestionada competencia para hacerlo en términos constitucionales. Considero que el presidente lo que hace metiendo el referéndum el mismo día de las elecciones judiciales es fundamentalmente para torpedear las elecciones judiciales, para que no se lleven a cabo, para decirle al país y particularmente a Morales: como ya no puedo con los amparos y estas acciones que han ido postergando la elección judicial, que lo han desgastado al presidente, como ya no se puede seguir torpedeando de esa manera, pues bueno, ahora referéndum. Si hay nuevos magistrados, también Evo, que le pongan un candado sabiendo que la gente mayoritariamente va a ir a refrendar el voto del 2016. Entonces, hasta pareciera que hace un guiño a la oposición o a los que han votado en contra del movimiento al socialismo cuando Evo Morales se quiso prorrogar por encima de la constitución política del Estado. Entonces, es verdad, Antonio, es un tema ya resuelto, hay un problema ahí con la sentencia del Constitucional, pero está claro en esto: Evo Morales, más allá de la Constitución, no puede ser candidato porque tiene una enorme deuda democrática con el país. No nos olvidemos que ha hecho un fraude, desconoció un referéndum. Entonces, todas esas situaciones cuentan en una democracia. Lo que no ha hecho el presidente es garantizar que haya una justicia independiente para que se procese al señor Morales como tiene que ser procesada cualquier líder político que se cree que está por encima de la Constitución y por encima del propio pueblo boliviano en este caso. Ahora, los otros 2 referéndums, creo que el presidente renuncia a su capacidad de dirigir la economía del país con el tema del referéndum para quitar o mantener la subvención. Si bien no ha dado más datos de aquello, es un tema álgido, espinoso, que tiene obviamente alta sensibilidad porque incide directamente en la economía familiar, pero el presidente no es honesto al decir cuál es la propuesta del gobierno. Entonces, esto de lavarse las manos y traspasarle la decisión al pueblo boliviano parece que es la receta más fácil y demuestra la incapacidad del presidente para gobernar en tiempos difíciles. Fue bueno administrando la caja en tiempos de bonanza, pero está demostrando una incompetencia enorme en administrar la crisis que sufren las familias bolivianas. Y por lo último, el tema de los escaños me parece ya una terrible irresponsabilidad que busca confrontar al país, ¿no? Trasladar, y de alguna manera lo ha conseguido, el foco de la discusión cuando la gente quiere que los problemas se vayan resolviendo, esencialmente los que están ligados a la economía y al carácter social del país, y el presidente, ante la falta de respuesta, salió con esto
referéndum y ha trasladado el foco de la discusión. Entonces, mejor si el pueblo boliviano se divide y se enfrenta entre regiones, y el tema de los escaños es un buen tema para eso. Entonces, considero que está subestimando a la sociedad boliviana, porque si no, cada vez, imagínate, cada censo tendríamos que hacer un referéndum para adaptar nuestras normas en función de que no pierda nadie. Yo creo que es un camino que no conduce a ningún lado, sino al irrespeto de las leyes. Las reglas están preestablecidas, están las normas y hay que cumplirlas con lealtad institucional. Ahora parece que falta tiempo para todo esto que se ha propuesto el presidente Luis Arce. Hasta el 1 de septiembre ya tendría que estar convocado el referéndum, ni siquiera está resuelto el tema técnico, jurídico, y seguramente primero el Tribunal Supremo Electoral va a tener que sopesar las preguntas y luego pasará al control de constitucionalidad, al Tribunal Constitucional. Y sabemos que por lo menos el Tribunal Constitucional se da todo el tiempo procedimental para cumplir con lo que se le requiere, así que está muy complicada esa propuesta de referéndum, más allá de las observaciones que pudiera haber en relación a su constitucionalidad, oportunidad o legalidad, Vladimir. Sí, pero no nos olvidemos que hay una demanda, ¿no, Rubén? Ahí que ya fue interpuesta hace un tiempo atrás por el diputado Jáuregui, si no me equivoco, en el Tribunal Constitucional, precisamente para moldar la Constitución a los intereses del presidente, la receta de Evo Morales, ¿no? Si la Constitución dice que no tiene competencia el presidente para convocar a referéndum y tiene que ir a la Asamblea por 2/3 y no tiene esa mayoría suficiente, pues bueno, hay que reinterpretar la Constitución, ¿no? Como el artículo 168 de la Constitución y el famoso derecho humano. Pero más allá de aquello, Rubén, si hay tiempo o no hay tiempo, es verdad, los que somos abogados sabemos que la mora del Tribunal Constitucional en las acciones de defensa de la gente, los amparos constitucionales, las acciones de libertad llevan un año y medio, 2 años, en el mejor de los casos de mora, y en las cuestiones políticas algunas veces se duerme en el sueño de los justos, pero otras veces salen las sentencias en un par de semanas, ¿no? Y casos hay varios. Entonces, eso no es una garantía de nada. Considero que lo que va a primar, desgraciadamente, es el cálculo, ¿no? Y ahorita el cálculo está en función del Tribunal Constitucional. Si el presidente ve que Evo Morales no puede tener mayoría en el Tribunal Constitucional, la elección judicial va a prosperar. Si ve un riesgo de perder el control del Tribunal Constitucional y de la justicia en su conjunto, es muy probable que se active esto del referéndum para torpedear, para impedir la elección judicial. Yo todavía soy muy escéptico de que se termine consolidando el 1 de diciembre como el día de la elección judicial, y es peligroso para el país porque no se puede vivir con tanta incertidumbre cuando hay un descalabro institucional. Ojalá se puedan hacer acuerdos mínimos, y eso es lo que he planteado aquí en unas anteriores conversaciones. El país necesita acuerdos mínimos. Celebré mucho el acuerdo que se dio en el órgano electoral con los partidos políticos. Esperemos que de estos diálogos del presidente con los sectores productivos también salgan acuerdos positivos para el país, y la política ojalá ponga en claro las prioridades. Renovar las instituciones judiciales es una prioridad, y fundamentalmente garantizar el proceso electoral del 2025, y eso tiene que ser con un órgano electoral robusto y no con instituciones que terminen haciendo aguas en un momento particularmente sensible en la historia del país. Vladimir, ahora el país, las fuerzas políticas, las organizaciones políticas estarán preparadas ante este descalabro, como llama Vladimir Peña, en el país, en las instituciones para las elecciones de 2025. A ver, ¿qué organización política tiene real vida activa en este momento, más allá del movimiento al socialismo y sus diatribas y sus miserias políticas entre dos facciones? No vemos ni siquiera comunidad ciudadana que tiene representación legislativa hacer algo por democratizarse internamente. Creemos está dividida en cuántas facciones. En Santa Cruz mismo habrá sido Camacho el último intento de propagar la visión cruceña en el ámbito nacional como para las elecciones de 2025. Tantas preguntas a la vez.
No, y tenés razón. El gran mal del sistema político boliviano es la fragilidad de los partidos políticos, ¿no? Hemos hablado mucho de esto, no es nada nuevo. El personalismo, el mesianismo de los líderes, la falta de organización. Es lo que hay, Rubén, pero también te digo, ¿no? Los cambios suceden mucho más rápido de lo que la gente piensa. Ujú. Basta ver lo que ha pasado en la región en los últimos procesos electorales después de la pandemia. A izquierda y a derecha han habido cambios impensables, ¿no? Y a una velocidad enorme. Segundo, considero que hay que ampliar la vista más allá de la política formal, tradicional, de oficialismo y oposición. Considero que es un momento importante también para mirar desde otros espacios de la sociedad boliviana cómo se puede articular. Hay una necesidad de cambio, eso es innegable. Solo Evo y Arce no lo miran ni siquiera en su propio partido. Hay una necesidad de cambio, hay una necesidad de renovación, no estoy hablando en términos etarios por si acaso, hay una necesidad de un lenguaje distinto, de un relato que nos vuelva a unir como país, de tener un proyecto que sea homologable, equiparable en cualquier rincón del país. Necesitamos aquello y eso tiene que ser con nuevas formas de intermediación de la política y probablemente los que están acostumbrados a esta forma confrontativa, a solamente sacar sus medallas, a solamente insultar, descalificar al adversario, su tiempo se ha agotado y cuando el tiempo se agota, cuando la gente se siente insatisfecha, cuando viene la indignación y la frustración, no es para que todos nos sintamos todavía más decepcionados, sino para que haya un revulsivo y haya un cambio verdadero en el país. Y yo apuesto a aquello, a que esa mayoría que está desarticulada, que hoy no ve horizontes, pueda encontrar en este año que falta para las elecciones generales un proyecto que vuelva a vertebrar y a conectar el país. Siempre interesante hablar con Vladimir, ¿no? Claro que sí. Le vamos a agradecer mucho, Vladimir. Siempre muy didáctico hablar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Ya te vamos a estar llamando en una próxima oportunidad. ¿Sí? Que tengas un buen día. El agradecido soy yo, igualmente. Buen día. Buen día, Buen día, le Vladimir. decimos a Vladimir Peña, analista político,